Oración a la Virgen del Carmen por los difuntos. Piadosa Madre del Carmelo, protectora de todos los que sufren y de quienes se purifican para participar en el gozo celestial, escucha nuestras oraciones. Te encomendamos a nuestros hermanos ya fallecidos, a todas las benditas almas del purgatorio. Intercede ante tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador, para que sea con ellos juez misericordioso y les perdone las culpas que en su fragilidad cometieron. Vela por quienes seguimos en este mundo y concédenos la gracia de amarte y honrarte para siempre, para que tú nos guíes a tu Hijo y con él participemos en la gloria eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno a todas las benditas almas. Brille para ellas la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, descansen en paz todos nuestros hermanos difuntos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy, jueves 19 de marzo, vamos a tomar las lecturas correspondientes a este día y celebramos la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Le damos gracias a los hermanitos que madrugan para ayudarnos en este servicio. Lucy, muy buenos días. A todos los demás que nos colaboran madrugando para que podamos prestar este servicio. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan compartiendo, todos los coordinadores de los grupos, todos los que nos ayudan a compartir en los distintos grupos de WhatsApp para poder llegar a los grupos de oración, a las parroquias, a las comunidades, a las familias. Dios les bendiga a los que nos ayudan en YouTube, en Facebook y en todas las redes que conozcan. Dios les bendiga por ayudarnos a compartir este video. Dios bendiga a todos los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI, que el 301 del 551 2161 a nombre de Milena Bermúdez. De verdad, de todo corazón, a todos Dios les bendiga. Vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé su gracia, que nos ilumine para poder prestar el servicio que Él quiere. Muy buenos días a todos los que están en sala, a los que nos siguen a través de las redes sociales y a los que más adelante nos verán. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos la bienvenida y te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por el llamado que cada día nos hace, Señor. Gracias, Señor, porque nos inquieta, Señor, para venir a esta cita contigo, Padre Celestial. Queremos que sea tu amor, tu gracia acompañándonos, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos discernir la palabra, para que podamos dejar entrar esta palabra, que quede sembrada en nuestro corazón y que la podamos hacer vida en nuestra vida, Señor. Que sea tu amor y tu gracia acompañándonos, que nos abra, Señor, los oídos para poder escuchar tu voz, para poder entender lo que nos quieres decir cada día, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te presentamos a aquellas personas que están a lo lejos, donde es más difícil que llegue tu palabra, Señor, para que hoy sea un día especial, para que hoy puedan escuchar tu voz, para que hoy puedan tener esa palabra de aliento, de esperanza que hay en ti, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre. Amén. Escuchemos con atención. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré tu reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Martica. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredado el mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. Que es de este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos. De acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo en nosotros, obrando, ayudándonos a discernir esta palabra para que podamos compartir en un momento de silencio. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Sí. ¿Quién dijo yo? Buenos días, Lucy. Ahorita, buenos días. Bueno, aquí en
el Evangelio nos cuenta cómo fue el anuncio, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue la descendencia de su madre, cómo fue estar juntos y ella resultar embarazadita. Y José, aquí empieza la misión de él, ¿no? El amor por su esposa, por su joven novia, su esposa. Luego el tener que asumir, educar, criar el Hijo de Dios. Y sobre todo como con esa inseguridad en esos tiempos, pues quiero decir que eran tan, ¿cómo se llama esto? Tan estrictos con sus leyes y sus vainas. Hoy en día la sociedad es mucho más laxa, ¿no? Hay muchos hogares que no duran nada y se crean nuevas uniones y ya los hijos son de dos casas, la madre con su nuevo esposo, el padre con su nueva esposa y los niños hacen parte de dos hogares, no con una raíz muy fuerte como lo era en ese tiempo. Este hombre pues muestra su amor, seguramente al principio con inseguridad, pero un hombre de fe que cuando recibe esa misión, vuelvo y digo yo, en ese sueño pues tiene el ángel del Señor cuando le anuncia que no tema tomarla eh, por esposa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo y asume este hombre esa misión, esa hermosa misión de criar el Hijo de Dios, de llevarlo por el camino. Pues bueno, siendo Dios no es que necesitara hacer mucho, pero bueno, al principio la protección de un niño, de su esposa, todo lo que les tocó en este camino, en esta misión que él asumió, pues también él nos llena de gran ejemplo, ¿no? De las misiones que muchos de nosotros, nadie sabe lo de nadie, eh, tenemos que asumir y que uno a veces no comprende ciertas cosas, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Pero las personas de fe firme en su corazón saben lo que tienen que hacer, saben cómo responder al llamado del Señor. Las misiones son de mucha índole y ahí es donde se aplica tanto el refranero popular, ¿no? Dios escribe derecho en líneas torcidas. Solo Dios sabe por qué permite ciertas cosas, para qué. Y una persona con su amor profundo al Señor se deja guiar, sigue el camino. Es como habló para mí la Sagrada Escritura hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. ¿Quién más? Hola, muy buenos días nuevamente. Hola, Nancy, buenos días. Bueno, las lecturas, toda la lectura me recuerda que el Señor, como dice el Salmo, siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Él es tan fiel con nosotros. El pacto, las promesas, una promesa a David, promesas a Abraham, promesas a nosotros, ese pacto y esa fidelidad con Él. Una promesa que se cumple en Jesús y cuyo también hoy que recordamos a José, una promesa cuya en parte de ese importante de esa misión, de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa de José, como ese instrumento de amor. El Señor tiene unos propósitos y su fidelidad con esos propósitos para nosotros, y José se dispuso.
se dispuso. Él en esta gran misión, en este plan de salvación, se dispuso. Custodio, esposo de María, para que también custodiara su pureza, custodio del niño Jesús, custodio de la familia, custodio de la iglesia, lo han nombrado patrono de la iglesia, terror de los demonios, dicen por ahí algunos. Con esa sencillez, o sea, si viéramos las grandes obras maravillosas y prodigiosas de San José, tienen un bajo perfil, pero qué tan grande es su docilidad, su amor, su discernimiento, esa capacidad de escuchar, mira aquí, en un sueño, pero él era capaz de discernir esto es de Dios, esto no es de Dios y cumplir. Él no solo escuchaba, oraba, supongo que siempre estaba en comunión con Dios, no está explícito, pero está muy implícito. Y obraba, porque muchas veces, yo ayer precisamente por una situación, yo decía que tan fácil es decirle a la persona, lloro por ustedes, es como una salida así fácil. Lloro, sí que tan fácil es orar. Y realmente, pero entregarse, obrar con potencia esa oración y obrar y ser dócil a la acción del Señor, sin tanta bulla, sin tanto espectáculo a veces, sin andar diciendo palabras de San José, en la Biblia realmente no se escuchan más sus acciones, su amor, su docilidad, su humildad, y siendo, entre comillas, un sencillo carpintero que tal vez no podía darle lujos al Señor, pero a través de él se le dio un linaje porque descendientes del rey David, Padre de Jesús, no por biología, sino por docilidad, por amor, por fe, por amor a Dios, incluso por amor a la humanidad, porque fue una gran obra de contribución a la salvación que es para nosotros. Qué bonito seguir ese ejemplo. Se hacen muchas oraciones pidiéndole a San José, más que pedirle. Qué bonito seguir también su ejemplo de civilidad, de amor, de entrega y de acción. Que sea menos palabrería, aunque es importante la palabra, y más acción, y más el cumplimiento, más que obedecer a ciegas, amar, hacer la voluntad del Señor. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Amén. ¿Quién más? Bueno, voy a dar mi compartir. Si alguien más se anima, puede abrir su micrófono. Bueno, en la primera lectura en la segunda carta de Samuel, en el contexto vemos que Dios promete bendecir a David y nos muestra también que esta bendición pues es para nuestros hijos. Y qué bendición más grande nosotros poderles preparar ese camino. Hay que enseñarles a nuestros hijos el camino del Señor, hay que enseñarles la palabra, hay que darles ejemplo de lo que nosotros pues hemos aprendido en el camino con el Señor, para que asimismo pues ellos también puedan recibir la bendición, porque pues es importante también que ellos pues trabajen por esa salvación que el Señor nos ofrece. Y nos habla también de construir el templo. Y muchas veces pensamos en el templo como algo material. Y sí y no. Hay dos clases de templo, que es el templo material y el templo que somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Entonces, para construir el templo, digamos, nosotros, ¿cómo estaremos trabajando para poder hacer posible eso? Que nosotros podamos trabajar en el templo, hablemoslo de la iglesia, aunque la iglesia pues somos nosotros, pero vamos a hablarlo de la iglesia, ¿cómo podríamos hacerlo?
prestando un servicio, estando atentos a a las necesidades que posiblemente puedan haber, hablando de el templo material. Y cómo estamos nosotros cuidando ese templo que es del Espíritu Santo, que somos nosotros, cómo estamos construyendo, cómo estamos nosotros cada día cuidando esas partes de nosotros que el Señor pues nos ha regalado, cuidando el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, importante, sí. Lo uno, pues construir la casa de Dios, que es el templo, y lo otro, pues también cuidar nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que no es nuestro, que aunque nosotros lo poseemos, es propiedad del Señor, del Espíritu Santo. Lo que viene de Dios es para siempre. Recordemos que lo que es del mundo es pasajero, que todo lo que hay aquí en cualquier momento se puede acabar, pero lo que viene de Dios pues se mantiene siempre ahí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que lo que nosotros trabajemos para el Señor, que lo que nosotros aprendemos del Señor. Perdón, porque me entró una llamada y ahora se me pasó. Ya. Ay, Dios. Perdón. Es que se me sale la llamada si entra una llamada. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, sigo hablando porque la pantalla no se me ve. Ahora se me perdió. Ya. Entonces, les decía que todo lo que nosotros, pues digamos, conocemos del Señor, caminemos con Él, trabajemos con el Señor, pues permanece siempre ahí, porque es algo que, pues, no es del mundo, sino de Dios. Dios nos pone en camino, Dios nos invita a esperar, pero ese esperar es en una espera activa. Por eso dice, Dios nos pone en camino. Activa quiere decir que aunque esperemos en el Señor, no quiere decir que nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados porque el Señor lo va a hacer todo por mí, sino que nos invita a una espera activa. Quiere decir que nos pongamos pues a trabajar en la obra, en lo que nos corresponde pues a cada uno hacer. Y en el Salmo, ya lo decía Nancy, este linaje es perpetuo, lo de Dios es para siempre, su misericordia es para siempre. Aunque no debemos abusar de la misericordia del Señor, Él siempre está ahí para cuando nosotros, digamos, voltemos la mirada a Él, Él está ahí siempre abierto y dispuesto a recibirnos. Anunciar siempre la fidelidad del Señor. A veces nos cuesta entender que el Señor es fiel con nosotros, que sus promesas son fieles, que Él mantiene su alianza, que Él no cambia de opinión, que Él su palabra la da y su palabra la sostiene, que es lo que a nosotros pues nos queda supremamente difícil hacer como seres humanos, pero cuando nos acogemos a la voluntad de Dios, lo podemos pues lograr. Y en la segunda lectura, que es de Romanos, nos habla de que no por la ley, sino todo lo que sucede no es por la ley, sino por la justicia, en que Dios es justo. Por la justicia recibieron a Abraham su descendencia y la promesa de que íbamos a ser herederos de Dios, que nosotros ya no seremos ya del mundo, aunque estemos en el mundo, sino que somos esos herederos de Dios por medio de la promesa y por la justicia que Él mismo, pues el Señor nos da. La promesa es para el que cree. Recordemos que aunque la salvación el Señor nos la da a todos, pero si yo no creo en realidad que el Señor viene por mi salvación, pues difícilmente pues la puedo alcanzar, porque esa promesa es para todo el que cree en Jesús y que le cree a Jesús. Apoyémonos en la esperanza de Cristo. Recordemos que Él es nuestra esperanza, que cuando ahorita que estamos en el tiempo de Cuaresma, de preparar nuestro corazón pues para la Semana Santa y todo, tener en cuenta que en esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza es que cuando Él resucite, Él resucita también por nosotros, que es glorificado, para que nosotros podamos tener una vida eterna. Quiero en este pedacito compartir como
ayer vi una noticia, ayer no, esta semana no recuerdo qué día, vi una noticia, pues me impactó mucho y yo no quería verla porque me parecía muy cruel, pero ese que uno se queda como ahí. Por un lado, uno lo puede ver que sí, que los noticieros lo quieren a uno como, digamos, entretener en otras cosas. Pero por otro lado, era la historia de una chica de 30 años que sufre una enfermedad mental. Y entonces ella está pidiendo una muerte digna, supuestamente. Recordemos que la mejor manera de morir dignamente es que seamos llamados por el Señor, que sea que la decisión la ha tomado Dios. Pero pues hoy en día, desafortunadamente, lo llaman una muerte digna y entonces ella está pidiendo un suicidio asistido. Entonces, a medida que daban la noticia, yo entre mí pensaba, porque decía que ya habían agotado todas las posibilidades, todas las terapias, y entre mí pensaba, bueno, y no ha buscado de Dios, ¿qué ha pasado? Pues el Señor en su infinita misericordia, la chica de 16 años sufriendo en esta enfermedad, porque es una enfermedad mental que no la deja en paz, que pesadillas, bueno, cantidad de cosas para no entrar en detalles. Yo pensaba entre mí, Dios mío, ¿y será que ella no busca de Dios? ¿Será que nadie le ha hablado de Dios? ¿Será eso lo que pasa? Que a ella le falta ir a los pies del Señor. Y yo era, voy a pagar, no voy a ver más. Y era como que ahí, bueno, el caso es que terminé de ver la noticia para que al final la chica dijera en la entrevista que es atea. Entonces yo dije, ah, ahora lo entiendo. Por eso acá donde dice que la promesa es para los que creen, porque ella es atea y claro, una persona atea se puede decir que vive en la oscuridad. Y esto es lo que no ha permitido, pues, que ella pueda tener de pronto una muerte digna o tener un encuentro con el Señor y decir, acepto o despojarse de todo eso, porque pues puede ser, pues, no sé, una atadura, una maldición, no lo sé, eso no lo sé yo, solo lo sabe el Señor. Pero ¿a dónde voy yo? A que si yo creo en Dios, y me aferro en el Señor, por muy difícil que sea esa situación, yo puedo lograr alcanzar esta promesa que el Señor tiene para mí, pero difícilmente pensando en, digamos, egoístamente en que es que no quiero sufrir más porque y mejor quiero tener esa muerte digna, no. Entonces es eso, aún en medio de tanta dificultad, aprendamos también a escuchar esa voz de Dios y buscar la última alternativa. Sí, yo respeto mucho los médicos, los psicólogos, todo. Pero si no acudimos al Señor, que hace parte de todo el conjunto, pues difícilmente nosotros podemos lograr llegar a ese punto de decir sí, que se haga en mí la voluntad de Dios, porque de Dios vengo y solo Dios pues puede tomar esa decisión en mí. Quería como compartirles eso, como para entender un poco de que a veces yo sé que el Señor nos habla a todos, a cada uno, los que estamos en sala, los que ya hemos caminado con el Señor, pero a veces este mensaje es especialmente para aquellas personas que de pronto están pasando un momento muy difícil y dicen, yo quisiera hacer esto y aquello, y no, hay que buscar del Señor, que en el Señor en realidad es donde encontramos la paz verdadera y el descanso de nuestra mente y de nuestro corazón. Y en el Evangelio, mm, dice que María es desposada con un hombre llamado José. Ahí encontramos que José estaba en una confusión, pues porque su novia, aún sin casarse, pues estaba embarazada. Y ahí hubo dos cosas. Una, que él pudo discernir y escuchar la voz del Señor aún antes de que el Señor le hablara. Él en su discernimiento entendió que él debía, pues digamos, devolverle la dignidad a María y la actuación del Espíritu Santo, tanto en María como en José, porque solo por la gracia del Espíritu Santo uno puede, digamos, reaccionar y poder tomar pues una decisión tan acertada. También José actuó con justicia, un hombre justo, dando a María lo que ella en ese momento necesitaba, porque ella pues iba a ser, posiblemente si él la rechazaba, iba a ser difamada pues por las personas, por la familia, y él fue justo dándole a ella lo que ella necesitaba en este momento. Entonces nos invita a estar atentos, a escuchar la voz del Señor.
a escuchar que el Señor nos hable. A veces los ruidos del mundo no permiten que nosotros estemos atentos a eso. Y también al final nos da ese gran regalo de que este niño que va a nacer del vientre de María, pues es Jesús y que será el Salvador de nosotros, ese Salvador que llega para que nosotros podamos tener una vida eterna y podamos seguir caminando con la esperanza de que un día veremos el rostro de Dios. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. O si alguien más quiere decir, aportar algo. Parece que no. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, tienes la razón en muchas de las cosas que dijiste, eso estuvo bien. Creo yo que el problema del mundo de hoy, o del hombre de hoy, del ser humano de hoy, sigo pensando en los criterios humanos. El que las cosas se hagan a nuestra manera y no a la manera de Dios. Qué difícil es encontrar seres humanos, personas y aún cristianos que realmente quieran hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Pensaba yo mientras ustedes compartían, ¿por qué los judíos no aceptaban a Jesús? ¿Por qué los judíos rechazaban a Jesús? ¿Por qué lo hubieran podido rechazar? ¿Por qué? Fácilmente ellos hubieran podido haber dicho, pero es que este muchacho en realidad no es descendiente de David, porque no es hijo directo de José. José lo adoptó. Ellos que eran tan legalistas, tan rigurosamente legalistas, tan apegados al pie de la letra. Para ellos la descendencia solo se podía transmitir en este caso a través de la sangre. Y resulta que y hoy en día tenemos una cantidad de gente legalista igual. Todos aquellos que dicen que la Virgen María tuvo más hijos. O aún, más aún, aquellos que no les cabe en la cabeza bien que la Virgen María o que Jesús o aún que José hayan podido vivir sin sexualidad, sin intimidad sexual. No les cabe en la cabeza eso. Para ellos es imposible, es increíble. Y es precisamente ¿por qué? Porque manejan puros criterios humanos. Hoy la palabra de Dios viene a romper ese esquema. Viene a romper ese esquema. Es que no necesariamente tiene que ser como la ley lo dice, o como los hombres lo dicen, o como las personas lo dicen, o como las autoridades lo dicen. No necesariamente tiene que ser así. Claro, hay personas que aman más, o adoran más, o idolatran más, si ese es el caso, terminan idolatrando o la ley, o el Estado, u otras cosas. Hoy estamos celebrando la fiesta de San José. Y además de todas las virtudes que ya nombraron de San José, yo diría que hay una virtud que San José tiene que de pronto a veces no nos damos cuenta. Y es que José era un hombre espiritual. Buen esposo, buen papá, buen ciudadano, buena persona, buen trabajador, responsable, digamos todo lo que querramos decir. Todo es muy bonito, todo es bueno, todo es válido. Se nos pasa el pequeño detalle. José era un hombre espiritual. Era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que tenía su corazón abierto al Señor, era un hombre dócil al Espíritu.
Era un hombre dócil a la palabra de Dios, era un hombre dócil a las inspiraciones del Señor, era un hombre dócil. Ustedes y yo sabemos que hoy en día se ha desfigurado la imagen de hombre. La gente piensa que hombre es el machote, hay gente que piensa que hombre es el que tiene plata, hay otros que piensan que hombre es el que pelea y el que se hace matar por cualquier bobada. No sé, hoy en día existe esa figura, la figura metrosexual del hombre, ¿no? Entonces, yo creo que esta sociedad moderna desfiguró el ideal de mujer y también ha desfigurado el ideal de hombre. Hoy en día, las muchachas, las jovencitas, buscan ese ideal que la sociedad les ha vendido, que los medios de comunicación y que las redes les han vendido. Y desafortunadamente, pues pasa lo que pasa y terminan los muchachos comprometidos. Y al final de cuentas, se terminan dando cuenta de que esa idea de hombre que les habían vendido y que fue la que escogieron, termina no siendo lo que ellas realmente necesitaban y lo que ellas realmente querían. Lo mismo nos pasa a los hombres. Se nos vendió una imagen de mujer y ya con los años, cuando la persona madura, se termina dando cuenta que uno en realidad la mujer que necesita no es aquella que venden las redes, que venden los medios de comunicación, sino una con otros valores, con otros principios, con otras características totalmente diferentes. Entonces José es la antítesis del hombre de hoy, o el hombre de hoy es la antítesis de José. Sí, José cumple con una cantidad de requisitos que generalmente las mujeres esperan de un hombre. Pero vuelvo y digo, creo que el requisito más importante que nos presenta el Evangelio de hoy es un José que aunque tenía ética, tenía valores y tenía una serie de cosas interesantes, ante todo era un hombre de Dios. Y en ese caso, ese ser un hombre de Dios supera la ley, supera el legalismo, supera la tradición, supera las costumbres y supera todo aquello que podría convertirse en un marco ético, en un marco moral. José, por gracia de Dios, viene y más que ser un marco ético, moral o legal, es un marco espiritual. Lo que plantea es un marco espiritual. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. La palabra desposada quiere decir que no se habían casado, estaba comprometida para casarse con él. Y antes de vivir juntos, antes de casarse, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Es el único caso en la historia de la humanidad, es el único caso en que un niño sea engendrado, no creado, engendrado en el vientre de una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo. No es el mismo caso de Sara, la esposa de Abraham, no es el mismo caso de Isabel, la esposa de Zacarías, porque en esos casos sí hubo participación humana. En el caso de la Virgen María no hubo participación humana, solo hubo participación divina, por obra y gracia del Espíritu Santo. José, su esposo, como era un hombre justo, o sea, que tenía todas las características de un hombre bueno, y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado.
Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le habló, que le dijo, aquí está la parte espiritual de José. Hasta aquí José había sido bueno, pero es que Dios no necesita solamente que hayan hombres buenos. Repito, Dios no necesita que en el mundo solamente hayan hombres buenos. Dios también necesita que hayan hombres espirituales. Hombres que tengan en cuenta en su corazón a Dios y que no lo tengan en cuenta a veces, que no lo tengan en cuenta solo en algunas áreas de sus vidas o en algunos aspectos de sus vidas. Les quiero recordar la historia de una amiga que era muy espiritual. Ella, para la gloria y honra del Señor y no por vanidad propia, conoció al Señor a través mío. Ella era del mundo, vivía en el mundo y vivía del mundo. El Señor la tocó a través de una predicación, el Señor la liberó, el Señor la restauró. Y con los años, ella pues quiso organizar su vida, casarse bien, tener un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y ella iba todos los días a misa a una parroquia. Todos los días ella iba a misa por la mañana a una parroquia. Y comenzó a ver que había un señor que también coincidía con ella en la misa. Y el señor pues era simpático, muy bien vestido, agradable. Y a ella le llamó la atención que ese señor también fuera todos los días a misa. Y le dijo a Dios, Señor, qué bonito que un hombre venga todos los días a misa. Y entonces se dio la oportunidad de que se saludaran, se dio la oportunidad de que se conocieran y todo lo demás, chévere. Eh, Comenzaron a tener una buena amistad. Algún día este señor no fue a misa, algo pasó. Y al otro día cuando se encontraron otra vez, o a la semana siguiente cuando se encuentran otra vez, ella le pregunta, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino la semana pasada? Por decir algo, ¿por qué no vino el viernes? ¿Por qué no vino? No sé qué. Y él le dice, no, se me presentó una dificultad, pasó esto con el trabajo, pero no lo vuelvo a hacer. Y ella, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque es que el día que yo no vengo a misa, ese día me va mal en los negocios. Para él ir a misa no era una cuestión de un encuentro personal con Dios. No era un acto de amor por Dios, no era un acto de apertura a Dios. Para él era un amuleto ir a misa. Para él era un amuleto ir a misa. Si no iba a misa, le iba mal. Si iba a misa, le iba bien. Y claro, a ella se le derrumbó el castillo, se le desboronó el castillo. Porque ella pensaba que él era un hombre espiritual. No, él era un hombre agorero. Tenía agüeros. Y entre sus agüeros era que tenía que ir a misa para que le fuera bien económicamente. Su interés no era Dios. Su interés no era la salvación, la vida eterna, el amor de Dios. Su interés era la plata. Entonces, fíjense ustedes que lo que les estoy diciendo no se trata solamente de ser hombres buenos, ni siquiera de aparentar de ser buenos, ni de tener fachada de buenos. A mí, sinceramente, me preocupa cuando una persona quiere parecer buena. Los que me conocen, mis hermanos de comunidad, todos los que me conocen saben que a mí poco me importa, poco me interesa y poco me animo o me alegra tratar de parecer bueno o aparentar ser bueno. Me han enseñado, me han corregido y trato de ser correcto. He aprendido y seguiré luchando por tratar de ser correcto, pero una cosa es tratar de ser correcto y otra cosa es tratar de ser bueno o aparentar de ser bueno. Porque aparentar de ser bueno es ser hipócrita en el fondo. Es poner una fachada, es poner una máscara. Y a mí me parece que hay muchos hombres hoy en día que pueden ser simplemente una fachada. Una fachada. Y pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de no ser una fachada, de ser de verdad hombres de Dios como San José. Entonces José, su esposo, que era justo y que no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esa decisión, se le apareció un ángel en sueños que le dijo, José,
hijo de David, hijo de David. Aquí esto es importantísimo, porque la primera lectura nos habla de la promesa que Dios le hizo a David. José, hijo de David, descendiente de David. Jesús debía nacer para que se cumplieran las promesas, dirá Mateo en todo su evangelio. Para que se cumplieran las promesas, tenía que nacer en una familia judía. Debía nacer en una familia judía. No podía nacer en una familia de otra ascendencia. Tenía que ser judía. Tenía que ser descendiente de David. Y por eso aquí, esa sola frasecita, José, hijo de David, recoge toda la historia del pueblo de Israel. Recoge las promesas al pueblo de Israel y al pueblo judío. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Tú le pondrás por nombre. No le quita la autoridad. No le dice, venga, como usted no lo engendró, entonces usted no va a ejercer autoridad sobre él o algo parecido. No, para nada. Le dice, acéptelo, asúmalo como su hijo, porque es hijo de Dios, porque es hijo de Dios. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y esa era la promesa, la salvación. Por eso el Yeshua, por eso el Yahvé salva, por eso el Dios con nosotros. Esta semana hemos venido hablando de quién es Jesús. Pues Jesús es el cumplimiento de las promesas. Ese es Jesús. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Las promesas que Dios le hizo a Saúl, a David, a Jonathan. Las promesas que Dios le hizo a todos los judíos 700 años antes de que llegara Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Docilidad, obediencia, ustedes ya lo dijeron, pero también yo diría que es amor a Dios, amor a que se haga la voluntad de Dios por encima de todo. Entonces ya entendimos la primera lectura, ya entendimos que aquí la primera lectura nos está hablando es de esa promesa que Dios le hizo a David y que se hace realidad a través de José y de María en la persona de Jesús. Todas las promesas, toda la palabra, todo el Antiguo Testamento que es prefiguración de Jesucristo. Así dice el Señor, cuando se cumplan los días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti, que va a ser Jonathan. Al que salga de tus entrañas le afirmaré tu reino. Será quien construya una casa en mi nombre. Ahora, el que viene a construir esa casa no es Jonathan, no es un templo material, sino que es un templo espiritual y se llama Jesucristo. Una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Por eso decimos que Jesús resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Recuerden ustedes que en estos días, ayer o antier, a Jesús lo regañaban o lo repudiaban por decirle a Dios Padre. Y dice, yo seré para él un padre. Tu casa y tu reino, y no está hablando de Jonathan, está hablando de Jesús. Tu casa y tu reinado se mantendrán firmes, siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Hoy en día ese trono permanece, yo lo diría de dos maneras. Uno, a través de nuestra Iglesia Católica. Dos, a través de la existencia todavía al día de hoy del pueblo de Israel, del pueblo sionita. Y por eso el Salmo nos dice que su linaje será perpetuo. En la segunda lectura dice que es por la gracia y no por la ley. Dice, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser
hacer heredero el mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia, según la gracia del Espíritu. Les hablaba en estos días, antier, tal vez de la dignidad que nosotros hemos recibido. Nosotros somos dignos hijos de Dios. Y aunque somos dignos hijos de Dios como criaturas, también somos dignos hijos de Dios por el bautismo, porque a través y a partir del bautismo, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesús en la cruz, nos devolvió la dignidad que habíamos perdido por el pecado de Adán y Eva en el Edén. Esta segunda lectura nos está hablando de eso. Es por gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que recibimos en el bautismo. Es por gracia, es por fe. La fe de padres y padrinos, la fe de nuestra iglesia católica, la fe del sacerdote que nos bautizó. Es por gracia, es por gracia. A lo mejor la ley, ¿qué dice? La ley dice que somos pecadores, que nos equivocamos, que hemos fallado, que hemos cometido muchos errores. Eso dirá la ley. San Pablo en la misma carta a los romanos dirá que la ley solamente sirvió para darnos cuenta de que éramos pecadores, mientras que la gracia es para salvación y vida eterna. Nosotros le tenemos que dar 1000 gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Por la fe que hemos recibido, por la fe que nos ha dado, por esa fe de la que hemos estado hablando en los grupos de oración en estos días. Por esa fe, bendito y alabado sea Dios, que la tenemos, que nos la regaló y Él se ha encargado de irla perfeccionando. Esa misma fe hace que Jesucristo crezca en nuestras vidas y hace de nosotros hombres a imagen de José. Pidámosle a Papá Dios que nos dé esa gracia, ese regalo, que no solamente seamos hombres buenos. Mujeres, pídanle a Dios que suscite en el mundo no solamente hombres religiosos, no solamente hombres con apariencia de religiosos o de creyentes. Pídanle, mujeres, a Papá Dios que suscite en el mundo hombres espirituales, hombres bajo la gracia de Dios, hombres abiertamente decididos, no solamente para ser buenos, sino para ser salvos. Que Dios les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Señor, te damos gracias por este ratico, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque hoy nos recuerdas que Jesús, tú eres el cumplimiento de las promesas, Señor. Gracias Señor por cada promesa, gracias Señor porque tú nos amas, gracias Señor porque tú quieres que vivamos y caminemos contigo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, Como era en el sea principio, ahora ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea la gracia del Espíritu Santo que nos lleve a buscar al Señor por amor, no por interés. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor Amén. tenga misericordia y nos mire con bondad, con amor y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Hermanitos, recordarles que los grupos de oración presencial en diferentes partes de Bogotá y en Fusa. En la pantalla aparecen los lugares, los horarios. También un número de WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier información adicional. Al lado, los horarios de la liturgia, que es 8 de la mañana, y oración de intercesión, rosario todos los días a las 3 de la tarde. Cada día se ora por una intención diferente. Hoy jueves oramos por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas.
También recordarles que las ofrendas que ustedes pueden dar, de acuerdo a lo que cada uno pueda y quiera en su corazón, son para las misiones, para pagar este servicio, para todo lo que requiere la evangelización. Recordemos que todo cuesta. Al Nequi a nombre de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Muchísimas gracias. Bendecido día para todos. Chao. Ay.